urgencia de hacer esta obra, tenemos que remontarnos un poquitico a la situación geográfica de la cuenca del río Bogotá. Resulta que el río Bogotá lo tenemos dividido en tres sectores que nosotros llamamos cuencas. El primer sector, que es la cuenca alta, va desde el nacimiento del río Bogotá en el municipio de Villapinzón hasta un sitio que es la vía Cota-Suba, o sea, digamos que es la prolongación de la calle 170 que llega hasta el río Bogotá y conecta con el municipio de Cota. Esa primera parte de la cuenca, que nosotros llamamos cuenca alta, tiene dos características que son importantes. La primera es que tiene, como se ve aquí, una pendiente relativamente alta. Al tener la pendiente relativamente alta, el río tiene, digamos, por su movimiento en el cauce, tiene capacidad de autodepuración. Eso quiere decir que es capaz de absorber oxígeno del aire. Esa es una característica. Y la otra característica, en esta parte de la cuenca están los tres embalses establecidos, los tres embalses que regulan el río Bogotá. Si no fuera por esos tres embalses que están aquí en la cuenca alta, que es el embalse de Neusa, Cisga y Tominé, el río Bogotá en épocas de verano seguramente se secaría, porque lo que hacen esos tres embalses es, en épocas de invierno, almacenar agua para que en épocas de verano el río pueda llevar esa agua que se ha almacenado en invierno. Entonces eso también le da una connotación especial a esa parte de la cuenca. Fíjense que aquí tenemos el municipio de Villapinzón y Chocontá, que es donde están establecidas las famosas curtiembres. Esas curtiembres, que con sus vertimientos, lo que hacen es contaminar al río. Pero fíjense que a pesar de que tenemos los vertimientos de las curtiembres, por las dos razones que le decía, por tener autodepuración el río y por tener dilución con las descargas de los embalses, el río entra a la ciudad de Bogotá con oxígeno disuelto, que es el indicativo de que el río todavía tiene vida. Entonces, digamos que hasta Cota el río tiene una capacidad de tener oxígeno disuelto en sus aguas. Después viene la cuenca media, y aquí en la cuenca media pasan dos cosas terribles. La primera, que el río pierde pendiente. Al perder pendiente, pierde velocidad. Al perder velocidad, el río discurre muy lentamente por esta parte de la cuenca. Y la segunda característica es que le entran los vertimientos de las aguas residuales de 8 millones de habitantes, lo cual agrava el problema. Primero, porque tenemos los vertimientos de 8 millones de habitantes en una parte de la cuenca donde el río no tiene velocidad y no tiene capacidad de autodepuración. Entonces esta parte de la cuenca se vuelve anóxica, o sea que no hay oxígeno en las aguas del río. Al volverse ese proceso anóxico, vamos a tener, con ese tipo de procesos y con presencia de aguas residuales, lo que por eso es que se presentan los gases y los olores que cuando uno llega al río Bogotá, pues es prácticamente que lo saca uno corriendo. Entonces fíjense que el hecho de que el río pierda pendiente y que los tres grandes afluentes del norte de Juan Amarillo, Fucha y Tunjuelo lleguen a esta parte de la cuenca, pues el río prácticamente queda sin vida. Y la tercera parte de la cuenca, que es la cuenca baja, donde digamos que es desde el salto de Tequendama hasta la desembocadura del río Bogotá al río Magdalena en Girardot, el río presenta una pendiente extraordinariamente alta. Como quiera que casi que en 20 kilómetros el río desciende 2000 metros. Y en ese pedacito del río, donde el río desciende esos 2000 metros,
es donde se genera el 25% de la energía eléctrica que consume la ciudad de Bogotá. Entonces fíjense que tenemos un río muerto, pero al mismo tiempo generando algo de vida, que es la energía que consume, o parte de la energía que consume la ciudad de Bogotá. De ahí la importancia que necesitamos o que tenemos de descontaminar esta parte de la cuenca donde el río prácticamente se muere. Adicionalmente, tenemos que pensar en los habitantes de la cuenca baja. Estos habitantes de Mesitas del Colegio, La Mesa, Apulo, Anapoima, Tocaima y Girardot reciben todo el desecho que nosotros 8 millones de bogotanos de la cuenca media, más los desechos que los habitantes de la cuenca alta le están vertiendo al río Bogotá, y creemos que ya es tiempo, como también lo establece la sentencia del río Bogotá, de que resarzamos ese daño ambiental que se le ha hecho a esta gente de la cuenca baja. Entonces, digamos que como antecedentes para llevar a cabo el proyecto, pues tenemos dos: el COMPES 3320 del 2004. El COMPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social, que se realizó en el 2004, que estableció una estrategia para el saneamiento del río Bogotá, y ese mismo año se produce la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la 479, donde establece una serie de obligaciones y nos condena a todos los habitantes de la cuenca por acción y a las entidades establecidas en la cuenca, tanto públicas como privadas, por omisión, a hacer la descontaminación del río Bogotá. Esa sentencia es confirmada por el Consejo de Estado en el año 2014. O sea que esto lo estamos haciendo en cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado que confirma la sentencia de primera instancia y que es de obligatorio cumplimiento. O se hace o se hace. Bueno. Entonces, cuando se produce la sentencia de primera instancia en el 2004, pues se hace un balance de cuánto costaría hacer el saneamiento ambiental del río Bogotá. Aquí tenemos otra del río Bogotá en esa cuenca media, y resulta que los costos en que habría que hacer para todas las obras de saneamiento de la cuenca media del río Bogotá no las podía hacer una sola entidad. Entonces, por eso se firma este convenio 171, donde entre varias entidades nos dividimos las acciones y las actividades que hay que hacer para la descontaminación de la cuenca media del río Bogotá, y que cada una de esas entidades tiene que buscar los recursos para hacer esas tareas. Entonces, ese convenio 171 se firma en el 2007, como recordamos en el 2004 fue la sentencia de primera instancia, y el objetivo es aunar esfuerzos para contribuir al logro del saneamiento ambiental del río Bogotá en el marco del megaproyecto del río Bogotá, y fue suscrita por 3 entidades: la Secretaría Distrital de Ambiente, la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá y la CAR, y a cada una de esas 3 entidades le correspondieron unas tareas específicas. A la Secretaría Distrital de Ambiente le correspondieron 2 tareas. La primera, traspasar la licencia ambiental de la planta de tratamiento de aguas residuales Petar Salitre, que estaba en cabeza de la Secretaría, traspasarla para que quedara en cabeza de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, para que hubiera coherencia en que la licencia ambiental fuera manejada por el operador de la planta, y no que la licencia ambiental la manejara la Secretaría Distrital y la planta la operara la empresa de Acueducto. Entonces, para que en una sola cabeza quedaran las 2 actividades,
se hizo el traspaso de la licencia ambiental de Petar Salitre para que quedara en cabeza de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, cosa que ya ocurrió. Y la segunda tarea era hacer el control de los vertimientos industriales dentro del perímetro urbano de la ciudad de Bogotá. O sea que al alcantarillado de Bogotá, o a la red de alcantarillado, le cayeran las aguas domésticas residuales más las aguas industriales tratadas. O sea que el tratamiento de las aguas industriales, digamos, está haciendo esa tarea que le correspondió en el convenio 171 la Secretaría Distrital de Ambiente. La segunda firmante de ese convenio, la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, le correspondieron 3 tareas. La primera, la construcción de todos los interceptores, que son estas lineecitas rojas que están acá. Lo que hacen esos interceptores, como su nombre lo indica, es interceptar las aguas para que las aguas no vayan por estos ríos urbanos, sino que a través de esos interceptores, que son unos túneles que están construidos por debajo de la ciudad, se recojan esas aguas residuales y no viajen por los ríos, sino que a través de esos túneles interceptores vayan a las 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. En este momento hay 70 kilómetros de túneles construidos por debajo de la ciudad. Unos están funcionando, otros no están funcionando. Pero digamos que ese sistema de túneles está dividido, una parte que va a la planta de tratamiento del Salitre y otra parte que va a la futura planta de tratamiento de Canoas. Entonces, la primera tarea de la empresa de Acueducto, que era la construcción de esos interceptores, está terminada en un 98%. El 2% que falta es en este punto, que queda ya en Soacha, digamos, los túneles que vienen del Funcha y del Tumbuelo y que llegan a este punto, quedaron con una máquina tuneladora enterrada por este lado, más el túnel que viene del Charquito hacia este punto, que no se pudieron sacar en su momento porque, bueno, hubo algunas controversias con la anterior administración del alcalde Mocus, del alcalde Petro, del alcalde Petro, y digamos en esas discusiones pues el contrato se venció y finalmente las tuneladoras quedaron ahí. Y pero toda la infraestructura que implica la construcción de todos estos túneles pues ya está terminada, por eso les digo que está en un 98% esa primera tarea de la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. La segunda tarea es la construcción de esa estación elevadora. Estos túneles llegan a 60 metros de profundidad a Soacha. Donde están las tuneladoras hay que construir un pozo para extraer esas tuneladoras y ese pozo también se va a utilizar para sacar el agua que viene a profundidad y ponerla a superficie para que pueda entrar a la planta. Entonces, con respecto a esa segunda tarea, la empresa de Acueducto ya terminó el diseño de detalle y está sacando la licitación para construir esta estación elevadora. Y la tercera tarea es el diseño y construcción de la segunda planta de tratamiento de aguas residuales que va a tener la ciudad de Bogotá, que es la planta de tratamiento de Canoas. Y con respecto a esa tarea, pues en este momento ya se terminó la primera fase del diseño de detalle del tratamiento primario y ya se va a sacar la licitación para el tratamiento secundario. O sea que digamos que las 3 tareas de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá están ejecutándose en este momento, después de que, bueno, hubo el destrave final de la administración del doctor Petro, y esta nueva administración pues está haciendo los trámites necesarios para poner a funcionar estas obras que, como le digo, ya están construidas y que mientras no se construya la estación elevadora pues no se pueden poner a funcionar esos túneles.
El día que esos túneles estén funcionando, las aguas, la apariencia de los ríos urbanos de Fucha y de Tumbuelo va a cambiar drásticamente, positivamente, pues ya las aguas residuales no irán por el cauce de los ríos, sino irán por esos túneles, y los ríos únicamente van a ir con aguas lluvias. Y la tercer firmante de ese convenio, que es la CAR, le correspondieron dos tareas. La primera, la ampliación y optimización de la planta de tratamiento del salitre, y la segunda, la adecuación hidráulica del río Bogotá en la cuenca media. Acuérdese que cuando teníamos la cuenca media, que era una cuenca muy plana, donde digamos el agua perdía velocidad, teníamos que adecuarlo, porque a raíz de esa pendiente que se generó en ese sector del río Bogotá, pues se presentaron las inundaciones más graves del año 2010 y 2011. Entonces a la corporación le tocó hacer la adecuación hidráulica del río Bogotá. Les voy a contar digamos como anécdota de esa adecuación hidráulica. Son 68 kilómetros que van desde Puente La Virgen hasta el municipio de Soacha. De esos 68 kilómetros, en este momento ya tenemos el río adecuado en 52.5 kilómetros, que van desde la calle 80 hasta Soacha. En este momento tenemos el río Bogotá navegable en ese sector. Lo que se hizo en la adecuación hidráulica, que fue ampliar el cauce, ampliar la zona de inundación, y fuera de eso darle al río Bogotá zonas de inundación controlada, porque nosotros tenemos que quitarnos de la cabeza de que los ríos no inunden. Todos los ríos del mundo necesitan zonas de inundación. Lo que pasa es que las zonas de inundación del río Bogotá las invadimos, las rellenamos, las intervenimos, y el río Bogotá estaba reclamando esas zonas de inundación. La corporación compró 680 hectáreas en la cuenca media del río Bogotá para que el río tenga esas zonas de inundación, porque es que de pronto más adelante me van a decir: es que usted nos dijo en una reunión que tuvimos en la CAR que el río Bogotá no iba a volver a inundar, y resulta que el río Bogotá dicen que inundó. Claro, inundó las zonas que se le destinaron para compensar esas áreas que le habíamos quitado al río Bogotá. Entonces, por eso, en la adecuación hidráulica en este momento, tenemos ya esas zonas de amortiguación funcionando. Ahorita, no sé si ustedes supieron, en noviembre tuvimos caudales del orden de 130 metros cúbicos por segundo pasando por la cuenca media, y el río Bogotá no sufrió ningún inconveniente. Nosotros, con caudales de 120 metros cúbicos por segundo que tuvimos en el 2010-2011, se inundaron 4.000 hectáreas. Lo que quiere decir con esto es que las obras de adecuación hidráulica funcionaron perfectamente para el tema al cual fue hecho el objetivo de esa adecuación hidráulica de esa cuenca media. Y la segunda tarea de la CAR, pues, es la ampliación y optimización de la planta de tratamiento del salitre, que es lo que les vamos a contar en este momento. Bueno, las obras para el proyecto de la CAR deben estar terminadas y funcionando en el año 2020. Las obras de adecuación hidráulica ya prácticamente las terminamos ahorita en el primer semestre del 2017, y la ampliación y optimización de la planta de tratamiento del salitre tiene que estar funcionando en el año 2020. Ese es el cronograma del proyecto. En este momento, pues, el proyecto se está cumpliendo sustancialmente, y la inversión para la adecuación hidráulica
y para la ampliación y optimización de la planta de tratamiento del salitre son 480 millones de dólares. Cuando yo les explicaba que se firmó el convenio 171 para que, como no había una entidad que tuviera toda la cantidad de plata que se necesitaba para hacer la descontaminación en la cuenca media, y nos dividimos las tareas, a cada una de las entidades que le correspondieron las tareas tenía que conseguir los recursos. Nosotros para este proyecto no teníamos todos los dineros necesarios, entonces se pidió un empréstito con el Banco Mundial, que fue de 250 millones de dólares, y como contrapartida la corporación con recursos propios 237 millones de dólares, para un total de 487 millones de dólares, lo que vale esos dos proyectos. Eso tiene, digamos, un aval adicional, y es que esos recursos están auditados por el Banco Mundial y no pueden destinarse a ninguna otra actividad aparte del cumplimiento de los objetivos de esos dos proyectos y el cumplimiento de la sentencia del Río Bogotá. Entonces, para hacer el contrato, para desarrollar el contrato de la ampliación y optimización de la planta de tratamiento, se firmó el contrato 680 del 2009, cuyo objeto era realizar a todo riesgo los estudios para ver qué sistema de tratamiento podíamos utilizar para hacer la ampliación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del salitre, teniendo en cuenta dos cosas. La primera, cuando se hizo el convenio 171, inicialmente nosotros propusimos a los miembros del convenio, Secretaría Distrital de Ambiente y Empresa de Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, hacer una planta nueva, una planta diferente, con otras alternativas tecnológicas. Y el Distrito Capital nos solicitó que en lo posible tratáramos de utilizar la planta en primera fase actual, para que no se generara un detrimento patrimonial, porque ya se había construido una primera fase. Entonces fíjense que aquí ya teníamos como una camisa de fuerza, que era diseñar un sistema de tratamiento el cual involucrara la planta de tratamiento actual. Eso por un lado. Y por otro lado, construir una planta de tratamiento que pudiera absorber la variación de carga orgánica y carga hidráulica que se presenta en la planta, porque una parte importante de los alcantarillados que van a esa planta tienen sus redes en aguas combinadas. ¿Esto qué quiere decir? Que por un solo tubo van las aguas lluvias revueltas con las aguas negras, y a la planta le llega en verano un caudal, o sea, cuando no hay lluvias, pues solamente llegan aguas negras, pero cuando se presentan lluvias, van revueltas las aguas lluvias con negras, lo que aumenta el caudal que le llega a la planta. Entonces, debíamos cumplir con esas dos cometidas. Primero, utilizar la planta actual, y segundo, que pudiéramos diseñar una planta que pudiera absorber esas variaciones de caudal y de carga contaminante que lleva por efecto de la lluvia un caudal en épocas de verano y un caudal diferente en épocas de invierno. Entonces, por eso se contrató con esta firma, es un consorcio americano-japonés que se llama Heisenam Sawyer Nippon Koi, y a ese contrato se le hizo una supervisión de la siguiente manera. Había un grupo supervisor
que estaba constituido por personal de la empresa de Acueducto del Alcantarillado de Bogotá y personal de la CAR, apoyado por un grupo interinstitucional. Este es el grupo interinstitucional CAR, Empresa de Acueducto del Alcantarillado de Bogotá, un grupo de expertos nacionales e internacionales, porque, digamos, aquí en Colombia no hay experiencia de construcción de plantas de tratamiento de ese tamaño. Entonces, ese grupo de expertos internacionales fue proporcionado tanto por la CAR, por la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá y por el Banco Mundial. Entonces tenemos a este señor Javier Nanin, que es un experto, es chileno, pero vive en los Estados Unidos. Lo trajo la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Este señor Julián Sandino, que es un experto, es un colombiano que vive también en los Estados Unidos, experto en plantas de tratamiento de aguas residuales de gran tamaño, lo trajo el Banco Mundial. Y estos dos señores, Alberto Nazar y Francisco Pérez, dos expertos en plantas de tratamiento, los trajo la Corporación Autónoma Regional. Esto se los estoy contando para que se den cuenta de que este diseño tuvo un acompañamiento tanto nacional como internacional para poder escoger la mejor alternativa para el tratamiento de las aguas en Bogotá. Es que a veces dicen, no, pues es que eso se le ocurrió a la CAR hacer ese diseño y eso no era lo mejor, o eso era, habían otras cosas mejores. No, esto fue una cosa que se planeó y se ejecutó con base en todos los requerimientos de una planta de tratamiento de ese tamaño. Aquí, digamos, eso tuvo 7 talleres de evaluación y seguimiento, donde tanto los expertos nacionales como internacionales se hacían los debates de los sistemas de tratamiento que proponía el grupo consultor y se discutían cada uno de esos aspectos. El diagnóstico, se hizo un diagnóstico de la cuenca del río Salito, Torca y Jaboque. Una evaluación no solamente de la población actual, sino de la población de saturación. Esto quiere decir que la población de saturación es la población que se calcula al año 2040, que va a tener toda esta zona del norte de Bogotá, cambiando las zonas residenciales zonas residenciales de vivienda unifamiliar por zonas residenciales de vivienda de propiedad horizontal. O sea, como si se quitara, por cada casa se construyera un edificio. Entonces ese desarrollo de evaluación de población que se hizo con cargas contaminantes, se determinó unos parámetros teniendo una población a atender en el año 2040 de ese sector de 3.500.000 y algo de habitantes, con unos parámetros de diseño, un caudal anual en periodo seco de 7.5 metros cúbicos por segundo, un caudal máximo para tratamiento secundario de 14 metros cúbicos por segundo, un caudal pico periodo húmedo, periodo de retorno de 3 años de 20 metros cúbicos por segundo y un caudal pico máximo de 26 metros cúbicos por segundo. Bueno, eso lo que quiere decir es que la planta es capaz de tratar desde 7.1 metros cúbicos por segundo hasta 26 metros cúbicos por segundo. Ahorita miramos cómo lo haría. Los parámetros, el caudal promedio actual, 4.1 metros cúbicos por segundo a 7 metros cúbicos por segundo. Las concentraciones de DBO, carga de DBO, concentración de sólidos suspendidos totales y carga de sólidos suspendidos totales,
y una vez terminado, este es el afluente, cómo entra a la planta, y una vez terminada la planta, lo máximo que puede llegar al río Bogotá son concentraciones de DBO de 30 miligramos por litro y concentraciones de sólidos suspendidos totales de 30 miligramos por litro. Con esto, ¿qué garantizamos? Que el agua que le va a llegar al río Bogotá con estas condiciones es agua que es apta para ser utilizada con fines agrícolas y pecuarios. O sea que con esto lo que hacemos nosotros es garantizarle a estas poblaciones de la cuenca baja que han sufrido durante 100 años el vertimiento de las aguas negras de la ciudad de Bogotá, de que van a tener agua apta para desarrollar potencialmente esas zonas. Hay un distrito de riego entre Tocaima y Girardot de 15.000 hectáreas que nunca se ha podido desarrollar porque no cuentan con un agua de buena calidad para desarrollar ese sistema. Entonces, con esto lo que se garantiza es que esas zonas van a tener agua de buena calidad. Bueno, aquí hay un diagnóstico de la planta actual que me parece que es importante que lo miremos. Resulta que este es el canal que entra el agua residual a la planta. Ese canal, que son 580 metros, resulta que por una mala interpretación de la velocidad del efluente o de la velocidad con que debe llegar el agua a la planta de tratamiento, el caudal quedó sin pendiente. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la cuenca media, que el río no tenía pendiente, y al no tener pendiente no tiene capacidad de oxigenación, y al perder capacidad de oxigenación se presenta un proceso anaeróbico que genera olores? Este canal está generando ahorita, hoy, olores muy importantes en todo el sector, que el viento lo lleva, si el viento sopla en este sentido, lo lleva para Suba, y si el viento sopla en este sentido, lo lleva para Engativá. Adicionalmente, digamos, el sistema de bombeo de la planta, los que han ido a la planta, es abierto, no tiene un edificio cerrado donde se puedan recoger los gases. Esos gases que se están produciendo en todo el sistema de la planta actual están pasando al medio ambiente, pero adicionalmente se están quemando los gases. Ustedes ven aquí una tea, a veces los que han ido a la planta, está esa tea prendida, está quemando el gas metano que se produce en el proceso de digestión de los lodos, y esa quema de esos gases está produciendo gases efecto invernadero. O sea que digamos que el diagnóstico actual de esta planta es urgente modificarlo para evitar los olores que se están presentando. Entonces, no como dicen algunas personas que no están de acuerdo con el tema de la planta, en el sentido de que si esta planta chiquita huele, una planta el doble va a oler el doble. Entonces ahora les voy a explicar por qué no. Entonces hay que corregir la hidráulica de entrada y eliminar las emisiones de olores del canal, lo que les estaba diciendo. Minimizar el uso de químicos, porque ahí se utilizan químicos para cumplir con el efluente que tiene que llegar al río. Utilizar el subproducto del gas metano como combustible para generación de energía eléctrica. Nosotros estamos quemando el gas cuando ese gas se puede utilizar para generar energía eléctrica, para que la planta funcione con esa energía eléctrica. O optimizar las unidades de proceso de sólidos, o sea, el biosólido que sale de la planta está saliendo de una calidad inferior, porque ese biosólido se puede utilizar como regenerador de suelos degradados o como
regenerador de canteras abandonadas. Si ustedes van camino a la mesa por Mondoñedo, se dan cuenta que ahí hay una cantidad de hectáreas de suelos degradados que no tienen capa vegetal y una cantidad de canteras, algunas en explotación, otras ya abandonadas, que requerirían poder utilizar estos biosólidos para que volviera a haber la cobertura vegetal, reducir las emisiones de olores y ruidos generados en sitio, desarrollar personal de operación y mantenimiento eficiente y ser un buen vecino para los habitantes del sector. Bueno, aquí hay otro. ¿Puedo volver un momentico, por favor? Bueno, es que estamos en una grabación, entonces me pidieron el favor de que continúe. Entonces, ese estudio de alternativas que le decía tuvo el análisis del universo total de tecnologías. Se analizaron 23 tecnologías que habían en ese momento. De esas 23 tecnologías se escogieron 17 lodos activados con difusores de aire, lodos activados con oxígeno puro, zanjas de oxidación, reactor de carga secuencial, filtros pergoladores, discos biológicos, bioreactores de membrana, bueno, todas las tecnologías que habían en el mundo para plantas de tratamiento de gran tamaño. Aquí hay unas que no se tuvieron en cuenta porque son tecnologías que se utilizan en plantas de tratamiento pequeñas. Una planta de tratamiento pequeña puede ser de 15 litros, de 20 litros, de 50 hasta 200 litros por segundo. Aquí vamos a tener caudales hasta de 26.000 litros por segundo. O sea, son plantas de mucho tamaño. Por eso se estudiaron las tecnologías que tuvieran plantas de gran tamaño operando en el mundo. De esas tecnologías se escogieron 3 con estos criterios de evaluación. Salieron filtros percoladores, que es la primera alternativa, la segunda lodos activados convencionales y la tercera lodos activados escalonados. De esas 3 alternativas, después de hacer la evaluación, se llegó a la conclusión de que la mejor alternativa era lodos activados convencionales. Eso tiene un funcionamiento, digamos que tiene 2 ventajas. La primera, que recoge todos los gases que se producen en cada uno de los procesos y se llevan a un reactor donde se produce energía eléctrica que va a utilizar la misma planta. Esto tiene la siguiente ventaja. Si por alguna situación se presenta un atentado a la infraestructura que, bueno, Dios quiera que ya con el proceso de paz y todas estas cosas, pues la guerrilla no vuelva a dinamitar las torres de energía, pero si por alguna situación no le llega energía eléctrica a la planta puede suplir con la energía que se genera a partir de estos gases la operación de los principales procesos de la planta, ya que la planta no se va a parar por falta de energía en los principales procesos. Digamos, la planta no va a generar toda la energía eléctrica que requiere la planta, pero sí va a producir más o menos la mitad de la energía. Pero esa mitad de la energía es la que va a necesitar para los procesos que no se pueden parar. El proceso que no se puede parar es el biológico, porque el biológico vive con unas partículas, con unas partículas vivas que a través de oxígeno se mantienen y que son las que se comen la carga orgánica que llevan esas aguas residuales y producen el lodo inestable. Entonces, si se fuera la luz y esas partículas no tuvieran oxígeno, esas partículas morirían y tocaría, una vez llegue la luz,
volver a iniciar la planta. Por eso es la importancia de que la planta genere la energía eléctrica para que esos procesos no se interrumpan. Entonces decíamos que va a pasar una planta de 4 metros cúbicos por segundo a una planta de 7.1 metros cúbicos por segundo con tratamiento secundario y desinfección, porque parte de las aguas residuales que se van a producir acá van a ir para el distrito de riego de La Ramada, que es un distrito de riego de 15.000 hectáreas que tenemos al occidente de Bogotá, entre los municipios de, en 10 minutos, los municipios de Cota, Funza, Mosquera y Soacha. Entonces vamos a tener un efluente que va a suplir ese distrito de riego. Bueno, aquí están las condiciones de la ampliación actual. Esta es la planta nueva, este pedacito que está acá, que era el que veríamos en la foto anterior, donde tenemos el canal de aducción que se va a suprimir, la estación elevadora, los clarificadores primarios, los digestores de lodos, la TEA y todos los demás. Y ya este es el tratamiento completo con secundario y desinfección para los 7.1 metros cúbicos por segundo. Los lodos, como les digo, va a ser un sistema de lodos que va a servir para regeneración de suelos degradados y canteras abandonadas. Digamos aquí está esquemáticamente cómo funcionaría la planta. Esta parte es la planta actual, que son los 8 clarificadores primarios existentes. Se van a construir otros 8 clarificadores primarios. Entonces, cuando a la planta le estén llegando entre 4 y 14 metros cúbicos por segundo, la planta va a funcionar con la parte antigua y la parte nueva, los clarificadores primarios, tanto antiguos como nuevos, todo el tratamiento secundario, después va a la desinfección y después parte va al río Bogotá y parte va al distrito de riego de La Ramada. Pero si empieza a incrementarse el invierno y se presentan caudales superiores a 14 metros cúbicos por segundo, esa planta tiene la posibilidad de independizarse. Cerramos las conexiones que tienen los clarificadores primarios actuales, se cierra y por la parte nueva se tratan 14 metros cúbicos por segundo y el excedente hasta que son 7.5 metros cúbicos por segundo, que ya llega agua diluida porque tiene mucha agua lluvia, se trabaja por la planta existente, se hace la desinfección y después el vertimiento. Y posteriormente, si siguen llegando caudales hasta de 26 metros cúbicos por segundo, por la parte nueva podemos seguir trabajando los 14 metros cúbicos por segundo y por la parte antigua trabajar con agua diluida hasta 10 metros cúbicos por segundo, teniendo una posibilidad de almacenamiento de 2.2 metros cúbicos por segundo. Entonces, con este sistema se garantiza de que los excesos de agua que lleguen a la planta por efecto de lluvia se puedan seguir tratando sin ningún problema, como quiera que el secundario va a estar permanentemente alimentado para trabajar hasta con 14 metros cúbicos por segundo. Entonces, digamos aquí, estas son las ventajas de la ampliación y optimización de la planta, y adicionalmente esa planta de tratamiento está acompañada de un parque que está previsto desde que se inició la primera fase, desde el año 2000. Es un parque que se llegó a un acuerdo con la comunidad que querían un parque de recreación pasiva, de avistamiento de aves, un parque ambiental, y eso es lo que vamos a tener en ese sector.
Tenemos un contrato llave en mano, tenemos un contrato de la gerencia, que es la interventoría, tenemos un contrato de ornitología, tenemos un plan maestro de biosólidos y tenemos otra interventoría de plan maestro de biosólidos. Porque estos biosólidos, como les decía, que es lo que va a salir, digamos que una vez, aquí está el ejemplo perfecto, una vez pasa el agua por la planta, tenemos agua limpia, pero tenemos unos sólidos, unos biosólidos que están representados por este café, y entre otras cosas son de este color, son color café. Esos biosólidos se deshidratan, se secan, y esto es lo que es el abono orgánico que se va a utilizar para regeneración de suelos, y este es el agua que va a salir para el río Bogotá y para el distrito de riego de La Ramada. Y adicionalmente tenemos la asesoría del contratista que diseñó la planta inicial, por si se presentan algunas inconsistencias o algunas discusiones con el contratista sobre algunas modificaciones que él quiera hacer a la planta. Tenemos a esta persona que nos va a ayudar a resolver las inconsistencias o los cambios que se quieran hacer a la planta. Bueno, van a haber unos beneficios por contratación de mano de obra en el sector. Bueno, este era todo el sistema. Este sistema del proceso licitatorio duró 3 años hasta que se adjudicó el contrato. Ya en este momento el contrato se adjudicó y tiene acta de inicio 28 de septiembre, y ya se están haciendo las cuestiones preliminares para el inicio de la obra. Entonces, hasta acá es, digamos, la ampliación. Ahora sí, si tienen preguntas, podemos iniciar con el tema. La primera es que voy a empezar por la última. Tecnologías nuevas de tratamiento de aguas residuales para plantas de ese tamaño no hay hasta el momento, ¿cierto? Están por ahí probándose una serie de tecnologías nuevas, lo voy a decir, y con algo hiperoxidación, una de esas tecnologías. Tenemos una planta de hiperoxidación de 20 litros por segundo en la mesa. Son pequeñas. Es aquí cerquita. Aquí cerquita está pequeña. Pero son plantas, como le digo, sistemas de tratamiento de aguas residuales que no hay ninguna planta de más de 1 metro cúbico por segundo en el mundo. Si esas tecnologías nuevas que hay no se han aplicado en otras partes del mundo, pues nosotros no podemos jugar a ver si esa tecnología nos funciona o no nos funciona, y después decirnos qué pena, nos equivocamos. Yo creo que esta planta merecía que se le hiciera el estudio de alternativas que se hizo. Esa fue la primera. La segunda, las zonas de compensación. Las zonas de compensación, estaba previsto un parque, pero nosotros tenemos que generar a través del río Bogotá, con la adecuación hidráulica, la unión de ese corredor ecológico que es La Conejera en Suba, Juan Amarillo y Jaboque, Florida, a través de un corredor ecológico que va en la dimensión de la adecuación hidráulica. ¿Cómo podemos conectar eso? A través de esas zonas de compensación. Aquí tenemos un área después del puente de Guadua de la calle 80. A ver, esta es la calle 80, aquí va hacia Medellín. Esto que ven ustedes acá es el retorno de la calle 80,
Aquí tenemos el puente de Guadua. Esta es la ciclorruta que viene desde Suba y termina acá en el Parque de la Florida. Este sector entre la avenida, entre la calle que viene de Suba, la avenida que viene de Suba y el río Bogotá, se adecuó. Si ustedes tienen la oportunidad de pasar por ahí, yo no sé si ya esa visita la hicieron al río Bogotá. Bueno, ahora que van a ver dentro de 15 días. Dentro de 15 días que van a hacer esa navegación por el río Bogotá, que entre otras cosas, pues si hay algo bonito es hacer esa navegación, y espero que la hagan y que pueda acompañarlos. Van a ver que tenemos una zona de humedales en este sector entre el río Bogotá y la vía que va a Suba, unas zonas de amortiguación de inundación controlada después de la calle 80 que van a proteger las pistas del Aeropuerto Internacional El Dorado, que estuvieron a punto de colapsar a raíz de las inundaciones del 2010-2011. Con estas zonas de amortiguación que tenemos acá, más esta zona de amortiguación, más las zonas de amortiguación que tenemos en la Madre Vieja del Neuquén, que es una zona de compensación, más unas zonas de humedales que estamos construyendo al otro lado del canal de aducción, son más el parque lineal, el parque metropolitano. Es una zona de compensación en este momento porque el parque metropolitano tenía un plan director, que ese plan director fue aprobado en el año 98-99 y que preveía la construcción de una estación de reciclaje. Ese plan director se modificó, salió aprobado la semana pasada, donde ya este parque no es un parque que incluya una planta de reciclaje, sino es un parque eminentemente ambiental, que está incluido dentro de la licitación de ampliación de la planta, que es la otra situación. La construcción de la planta tiene incluida la construcción del parque, y primero va a estar construido el parque que terminada la planta. Esas son las zonas de compensación. Y la otra me decía... Lo de las vertientes antes y después de del flujo de agua que queda por fuera del tratamiento. Es que ¿cuál es el problema? Que muchas de estas urbanizaciones están conectadas al río Juan Amarillo. Eso se llama conexiones cerradas. La pelea con la empresa de acueducto dentro de la sentencia tiene, ya incluso lo presentó ante la magistrada y ante el Consejo Estratégico de la Cuenca, el plazo para que en 4 años este río esté libre de conexiones cerradas. Todas las conexiones cerradas que actualmente van al río y lo contaminan tienen que estar conectadas al canal Salitre, que es este que viene aquí por debajo y que sale al canal de aducción. Cuando esas conexiones cerradas estén conectadas al canal Salitre y no al río Salitre, entonces vamos a tener todas las aguas residuales pasando por la planta y no yendo a través del río Salitre, que es uno de los complementos que tiene que hacer la empresa de acueducto Natalia Bosch.